La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eric Hernández Machado. Él fue presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, pero tiene un dilatado ejercicio profesional con experiencia en áreas como derecho constitucional, regulación del sector privado, derecho privado, en fin. Con él tenemos una amplia gama de temas que tratar de la actualidad. Muy buenos días, doctor. Agradecido por la invitación. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Mucho gusto. Justamente Gracias. quiero mostrar uno de los libros del doctor Hernández Machado, Contrato de Fideicomiso, Perspectivas y su regulación. Ese libro data del año 2012. En el 11 fue que se aprobó la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso y se han generado muchísimos debates. Acá tenemos otra importante obra, las grandes sentencias de la jurisprudencia constitucional. Pero vamos a comenzar, doctor, porque me interesa mucho el fideicomiso, porque es un tema de debate. Claro. Con la parte de la reforma constitucional o el proyecto de reforma constitucional sometida por el gobierno, y que la oposición lo cuestiona por inoportuno, pero también lo han cuestionado en términos del fondo, de que realmente no se traduce en un fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, como siempre fue el planteamiento del presidente, que era el origen, la médula de esa reforma es justamente fortalecer el Ministerio Público. Sí, realmente la modificación a la Constitución se ha presentado como objetivo principal el fortalecimiento de la figura del Ministerio Público. Vemos en los articulados esencialmente un cambio en la denominación, en vez de Procurador General de la República, Fiscal General, y así los funcionarios que están en jerarquía menor también cambian de denominación. Pero como aspecto de fondo sumamente importante es que le quita a la Procuraduría General de la República la administración del sistema penitenciario y el control. Todo eso conforme a una misma disposición transitoria dentro de 2 años. Pero la nebulosa sobre el proyecto es que esa facultad que se le quita a la Procuraduría lo remite a la aprobación de una ley. Entonces, es una reforma constitucional sujeta a la aprobación de una ley orgánica para el funcionamiento de ese aspecto de la Procuraduría. Sí debo de señalar que el anteproyecto indica en su última disposición transitoria que todas las leyes necesarias para la reforma constitucional deben de hacerse en los próximos 2 años. Pero eso no es garantía, doctor, con el Congreso que tenemos. Todavía la del 2010 están pendientes. Hay cientos de leyes pendientes, pero en el 2010 fue una cláusula abierta, no le puso término. Pero obviamente, ¿quién sanciona al Poder Legislativo por no aprobar leyes? Ese es un tema sumamente importante. Doctor, yo creo que para el gran público sería de mucho beneficio para la comprensión de lo que estamos conversando, porque mucha gente, el público común oye hablar del fideicomiso, se habla de una ley del 2011, usted escribe una obra en el 2012, sale otra vez a relucir el tema con el fideicomiso de Punta Catalina, Sí. pero si pudiera explicarnos como si fuera en un aula al gran público el fideicomiso, ¿para qué sirve? ¿Qué lo diferencia de otras figuras y los beneficios que tiene su implementación? Sí, cómo no. La legislación especial de fideicomiso fue concebida para el negocio privado y, ¿por qué no?, un aspecto de índole familiar sobre el fideicomiso sucesoral. Pero el objeto de la ley es regular negocios y por eso vemos en la clasificación de los fideicomisos el fideicomiso de inversión, fideicomiso de garantía, fideicomiso sucesoral y otro tipo de fideicomiso que están dirigidos al sector privado, específicamente el sector bancario. Pero regular negocios, y antes Sí. no estaban regulados, se necesita de esa figura para su regulación más efectiva. Lo que pasa es que la característica esencial del fideicomiso es que crea un patrimonio independiente y crea un patrimonio bajo la protección de cualquier embargo de terceros. En todo caso, el patrimonio del fideicomiso solamente se afecta
por los negocios que haga, pero no por embargos que provengan de terceros. ¿Se justifica que el fideicomiso, que la naturaleza de la creación en nuestro país era para negocios privados, sea utilizado para asuntos públicos? No se justifica porque la ley no prevé el fideicomiso público. Incluso... Pero se necesita, y si se hace otra ley y se incluye. Sí, hay un proyecto de ley sobre fideicomiso es necesario público. que exista. Necesariamente hay que aprobar una ley. En virtud del principio, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y debemos de partir y debemos de recordar qué precedió en relación a Punta Catalina este contrato de fideicomiso. Lo que se estaba planteando era hacer una sociedad anónima, una compañía, una sociedad comercial, que sí, obviamente su patrimonio era susceptible de embargo. Y no solamente eso, sino que al ser una sociedad comercial podía estar sometida a la ley de reestructuración para comerciantes y sociedades comerciales, que es la nueva ley de quiebra. Si se hace el fideicomiso, se excluye la aplicación de la ley de reestructuración. ¿Por qué? Porque el fideicomiso en su contrato tiene su forma de resolver internamente las controversias. Y aspecto interesante del proyecto de ley es que pone bajo la responsabilidad de la Superintendencia de Bancos la regulación y la fiscalización en manos de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República, lo cual no está en el contrato. En el contrato de Punta Catalina. No está. No. Pero, ellos crearon como un mecanismo interno de resolución de controversias, pero también muchos artículos contradictorios entre sí que liberan de responsabilidad. Es decir, eso es lo malo que tiene. Podríamos decir que es malo. No, yo no lo calificaría de malo. Yo incluso he llegado a afirmar que ese contrato, si le hubiesen puesto fideicomiso de administración, que es de lo que está previsto en la ley, no estuviésemos hablando de ese contrato. Pero al ponerle la figura de fideicomiso público inexistente en la legislación, es la fuente de la controversia. Pero antes de Punta Catalina, doctor, en el gobierno de Danilo Medina se crearon dos fideicomisos, el RD Vial y también el del proyecto Juan Bosch, aunque ese era mixto, ese era en asociación con el sector privado, pero el Vial es público. Sí. Pero tuvieron la particularidad de que lo enmarcaron dentro de los fideicomisos inmobiliarios previstos en la ley. O sea, no le dieron solamente una calificación de público. Este tiene una calificación única de público. Eso que usted señala son fideicomiso de inversión y fideicomiso inmobiliario. Y en lo que yo he podido ver de esos contratos, sí hace suya las normas propias de ese tipo de fideicomisos. Pero ese FIAL tiene que responderle a las compras y contrataciones. Exacto. Y a otras. Y está formado por funcionarios públicos, no por entes privados. El anteproyecto también remite al fideicomiso público a contrataciones públicas. Sí. Ojalá lo aprueben en el Congreso. Ojalá. Doctor, yo quiero retomar de nuevo lo de la Constitución, porque nosotros hemos tenido varios abogados y dirigentes políticos expertos en temas constitucionales, que también llama la atención de que, por ejemplo, ahora la Constitución establece que la mitad de los procuradores adjuntos son electos, lo designa el presidente de la República, y la otra mitad lo decide el Consejo del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público. Exacto. Sin embargo, el proyecto elimina ese párrafo de la Constitución y de nuevo delega en una ley la definición de cuántos y de qué forma se van a elegir. Así como el mismo procurador general, que ahora es fiscal general. Sí, usted tiene la razón, en el sentido de que el anteproyecto, sin explicación, elimina esa cuota. Sin embargo, una disposición transitoria establece que el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad en los próximos 2 años de designar el 50% de los procuradores. En mi opinión, eso es un mandato, una indicación programática que la ley de Ministerio Público debe de mantener esa cuota a esos funcionarios de carrera. Doctor, cuando vemos
lo del fideicomiso y lo rápido que se aprobó en el Congreso, vemos el contraste que existe entre esa urgencia aprobatoria y el tiempo que tienen leyes como el Código Penal, la ley de extinción del dominio, que todos garantizan en la oposición se va a aprobar de una vez. Cuando llegan al gobierno eso será lo prioritario. Y yo no sé cuántas veces tanto el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados se han comprometido de que eso no pasa de esta legislatura y no ha sido posible. ¿Qué lectura usted le ve a eso? ¿Es falta de voluntad política? ¿Es que no conocen los temas? ¿O qué pasa? Yo pienso que más que de voluntad política es el reconocimiento de nuestro sistema jurídico. Con el Código Penal sabemos que el gran tema es el aborto. Y no podemos hablar de aborto si no modificamos la Constitución. La Constitución dice que la vida comienza desde la concepción. Entonces, con esa previsión constitucional, cualquier aprobación de cualquier tipo de aborto es inconstitucional. Pero ¿y si se saca del Código Penal, como algunos Bueno, han dicho? quizás con ese elemento ya puede pasar, pero recuerde que el Código también tiene otros artículos muy parecidos a la Ley de Extinción de Dominio y es el control de la administración pública y la sanción penal en la administración pública, que son temas también que están subyacentes en el Código. Doctor, y la ley de extinción del dominio que hasta el presidente el 23 de febrero dijo que ya, que él instaba a los legisladores, sin embargo también ese proyecto lleva años. Yo tengo entendido que incluso en algunos casos ha sido aprobado en el Senado y se cae en la Cámara de Diputados. Es decir, ¿qué cosa tiene esa ley que la hace tan difícil de aprobar? Bueno, antes que nada debo de decir que es una ley necesaria. Porque ¿Qué es? Necesaria. Necesaria. Sí, porque es uno de los elementos o patas de la mesa del proceso penal, de la prevención del lavado de activos y del esquema general que se precisa para poder avanzar especialmente en obtener una mejor calificación del país en lo relativo al combate a la corrupción. Pero la ley de extinción de dominio tiene puntos neurálgicos que, en mi opinión, es lo que no permite que avance. Ejemplo, una imprescriptibilidad, o sea, ciertos delitos no van a prescribir, se pueden perseguir hacia atrás, o sea, ¿Y eso es malo, eso es bueno? Pero eso choca muchas veces con los intereses que son propios. Ah, entonces por intereses. Bueno, pero entonces hay otra prescripción de 20 años que dice que si los bienes son de origen ilícito, es imprescriptible, pero si se usan para fines ilícitos, prescribe a los 20 años. Ese es un punto de discusión fuerte con respecto del proyecto. Están otros elementos como que se han incluido aspectos del sector privado, la quiebra de sociedades comerciales y también la defraudación fiscal y la defraudación aduanera, cuando realmente son previsiones. La primera, en la ya mencionada ley de reestructuración, está regulada. Y la segunda está regulada como una infracción en la ley de prevención de lavado de activos. Entonces, tenemos como una nueva legislación, pero que incide y lamentablemente viene a traer un poco de desorden a las leyes ya vigentes. También yo he escuchado la queja de que pone en manos de las autoridades la posibilidad de incautar un bien, medidas cautelares de una persona que a lo mejor es inocente. Y que otro elemento es que en virtud del principio de autonomía de la ley, no importa que usted haya sido declarado inocente, si el proceso de extinción se inició, va a terminar. Entonces, está la presunción de inocencia y retroactividad de la ley. Son muchos temas. ¿Es contradictorio entonces eso? Totalmente con la Constitución. Con la Constitución. Es decir, como está concebido el proyecto. Sí, totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que procede
Bueno, esa es la labor de la Cámara Legislativa, adecuar la ley adjetiva a la a Constitución. la Constitución. No al revés. Ujú. Doctor, la parte que yo he oído mucho que se han referido en cuanto a la ley de extinción del dominio es que todos sean sujetos obligados. Vemos que los mismos legisladores dicen sí, los políticos, pero también los empresarios. ¿Qué importancia tiene eso y qué es lo que abarca eso? Bueno, ya yo he avanzado de que no solamente está dirigido a aspectos del sector público, sino que toca a la empresa cuando habla de quiebra y que toca a los importadores o al sector privado cuando habla de defraudación fiscal o evasión arancelaria precisamente, importadores y exportadores. Entonces, cualquier acusación va directamente al sector privado. La ley no es buena, con esa sola doctor. frase. Ese proyecto que está en el Congreso no es buena porque no sé, usted dice que habían algunos puntos que debieron adaptarlo a la Constitución que tenemos. Así es. Porque entonces si no, habría que modificar la Constitución para que encaje esa ley. No. Entonces, cuando lo más probable es que se adecue a la ley que tenemos, a la Constitución. Sí. Entonces, el proyecto no es bueno. Tiene su falencia o así como está no se puede aprobar. Así como está no se puede aprobar. Tiene que ser mejorado, tiene que ser adecuado a la ley vigente, tiene que ser adecuado a la Constitución, debe de ser adecuado a nuestra realidad, porque ¿para qué abrirle al sector privado otro tipo de sanciones cuando ya está previsto en la ley de prevención del lavado de activos, en la ley de aduanas o en la ley de reestructuración de sociedades comerciales, que sanciona incluso con temas penales en la bancarrota? Esta legislación viene a sustituir el procedimiento de quiebra que estaba en el Código de Comercio. Así es. Doctor, también de nuevo en la modificación constitucional hay personas que se quejan de que el Consejo de la Magistratura va a tener la potestad de destituir cuando haya faltas graves, cuando eso no existe en la Constitución actual y se supone que ese es un tema potestad del Congreso Nacional. Cuestionan también el hecho de esa presidencia rotativa en el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal Constitucional. En todo, exactamente, en todo. Hay una... No, y el periodo. Y exactamente, y tiempo. 9 años de periodo en el caso del Tribunal Superior Electoral, en fin, sí, una serie de cambios que aparentemente no significan necesariamente un avance. Con respecto de los tribunales, debo de significar, y bueno, en primer orden el Consejo Nacional de la Magistratura, la situación actual es que el Consejo Nacional de la Magistratura, previa evaluación de desempeño, confirmará o separará de las funciones a los funcionarios judiciales que se sometan a evaluación específicamente a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la propuesta de modificación a la Constitución lo que procura es liberar al Consejo de esa evaluación de desempeño y con las motivaciones que estime, confirmar o separar del cargo al funcionario. Se critica el tema por el hecho de que se dice que esos funcionarios judiciales están sujetos a invitaciones a las cámaras y están sujetos a interpelaciones como cualquier otro funcionario. Y como recientemente sucedió con motivo de el uso del presupuesto del Poder Judicial, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue invitado a las cámaras a explicar el manejo de los fondos. El hecho de que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga esa facultad, para mí no es pernicioso, sino que es una facultad de que el que designa de la misma manera puede separar de la función, en mi opinión. Ahora, como en mi experiencia, como se dice, los jueces hablan por sentencia y esa sentencia es que van creando su imagen. El Consejo Nacional de la Magistratura creará su imagen, si se pone en vigencia ese aspecto, con las decisiones que adopte. Y obviamente eso tendrá su aspecto positivo o pernicioso en el ámbito político. Doctor, usted que es un profesional en el área, no digo que algunos políticos no tengan el conocimiento, pero sí, se supone que sus declaraciones deberán ser más académicas e independientes. Algunos dicen que no es necesario, es decir, el móvil para esa reforma lo es la garantía de un ministerio público más independiente y que el presidente quiere dejar ese legado, a pesar de que dice de que este ministerio público es independiente.
En los plazos que establecen, en la forma de elección, siempre el Consejo Nacional de la Magistratura será dominado por el partido de gobierno. Por lo menos eso nos han dicho los últimos gobiernos, que han dominado el Congreso y obviamente tiene el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el procurador, etcétera. Entonces, el presidente de la Suprema, creo que está. Sí, sí. El presidente de la Suprema. Entonces, los plazos, si eso se aprueba, ¿cuándo entrará en vigencia? Y si pasará al 24, que es el periodo hasta donde el presidente Abinader y su gobierno deberían tener poder de acción. Sí. No sé si me doy a entender. Las disposiciones transitorias remiten la vigencia de todo lo aprobado para dentro de 2 años, o sea, para cuando termine este gobierno. Entonces, lo más interesante del proyecto es leerse bien las disposiciones transitorias, porque esas disposiciones transitorias postergan todo lo que se aprueba. Es decir, es para que entre en vigencia cuando acabe este gobierno. Exacto. Y con el detalle que en una lectura simple que estuve viendo, hay el propósito de renovar el Tribunal Constitucional con 5 jueces que debían de salir en el 2023, dejarlo hasta el 2033. Con los jueces de la Suprema Corte de Justicia que deben de salir en el 2026, hay una pausa también y no van a ser cambiados, sino que van a ser confirmados en 3 ternas diferentes de 2, 4 y 6 años. ¿Y cómo lo califica usted? ¿Eso es bueno o malo? Porque si los jueces son buenos, maravilloso, pero si va y no es bueno, estamos atados 10 años. Yo no voy a decir si es bueno o si es malo. Yo me voy a circunscribir al aspecto técnico. Con respecto del Tribunal Constitucional, el problema técnico que tendrá que abordar la Asamblea Revisoria es que la disposición transitoria que designó a estos jueces, y que usted sabe que los actuales fueron designados por 4, 6 y 10 años, decía que los salientes, los primeros 4 jueces salientes, los que salieron en el 2016, son los únicos que tendrían derecho a repostulación. Los únicos. Entonces ahora tenemos una disposición transitoria que se olvida de esos primeros 4 jueces y dice, no, quienes van a repostularse son los últimos 5 que deben de salir en el 2033 y yo lo voy a designar por 10 años más. Que es mucho tiempo. Bueno, por eso puse la frase, la labor que tendrá que hacer la Asamblea Revisoria es realmente hacer armónica aquella disposición transitoria del 2010 con la que se quiere que se apruebe ahora para la modificación a la Constitución. Igual, si bien todos los jueces van a ser designados por 9 años, y así está Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, pero eso no va a entrar en vigencia hasta que todas esas disposiciones transitorias de las designaciones se cumplan. Y ese periodo dilatado, 10 años, es mucho. La experiencia que tenemos en otros países es positiva de si pudiera implementarse aquí o tenemos nosotros particularidades que sería un riesgo hacerlo por tan largo periodo de tiempo. Desde el punto de vista teórico es positivo. ¿Por qué? Porque se puede argumentar que lo que se quiere mantener es una misma línea jurisprudencial, un mismo pensamiento de los jueces. Ahora, reitero, mi gran observación al proyecto es que el proyecto no puede contradecir en sí mismo una disposición transitoria anterior. O derogamos, habría que derogarlas. O derogamos expresamente la anterior y nombramos por 9 años, o damos cumplimiento a lo que se corresponde, que salgan los jueces y que se designen nuevos. Pero en esencia, entiendo yo que es un escenario no deseable que la Asamblea Revisora esté aprobando disposiciones contradictorias en la misma Constitución. Son disposiciones contradictorias. Doctor, si la ley adjetiva que va a establecer la forma de elección del procurador y de los procuradores juntos no está lista en el 24, el presidente que salga electo en el 24 puede designarlo por 6 años. Así es. Es decir, trasciende su periodo. Así es. Pero
todo está sujeto a futuro. Por eso venimos conversando de que hay un núcleo duro de modificación, pero las disposiciones transitorias son importantes. Esas disposiciones transitorias van a tener una consecuencia en todo el sistema jurídico y van a tener una consecuencia de orden económico, hasta económico diría yo, para el devenir del país. Hay que ponerle atención. Doctor, finalmente, para casi comenzar con lo que iniciamos, que es parte de su especialidad, ¿ha tenido oportunidad de estudiar el proyecto del fideicomiso público? ¿Lo considera correcto? ¿No choca con temas constitucionales? No, yo lo veo regular, al contrario, supera el contrato, porque el contrato solamente tenía, como dije, controles internos, pero pone en manos de la Superintendencia de Bancos un seguimiento regulatorio y una supervisión en el aspecto operativo del fideicomiso. Cada vez que se haga un fideicomiso público tendrá que ir al Congreso, ya con esa ley. No, con esa ley se regula la figura, ¿verdad? Entonces, solamente queda pendiente de que todo contrato que realiza el Poder Ejecutivo debe de ser sometido al Congreso, como dice el artículo 128. Hay una transferencia de activos. Exacto. Todo contrato que supere los 200 salarios mínimos debe de ir a aprobarse en el Congreso Nacional. 4.200.000 pesos. Perfectamente. Bueno, solo nos resta agradecer al doctor Eric Hernández Machado por habernos dado tantas informaciones de interés sobre temas de actualidad, que no domina el gran público, pero que tratamos de que todo el mundo esté al tanto de todas estas cosas. Muchísimas doctor, gracias. muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.